una ley que dice que las personas tienen derecho a toda la parte de desconectarse laboralmente, pero han existido personas que se han ido para la oficina de trabajo a poner alguna queja sobre todo ese tema de desconexión laboral, que estaban en vacaciones, que estaba sucediendo algo familiar, que estaban descansando y que les llegó un correo, que les llegó un WhatsApp, y ese tipo de cosas van poniendo a las organizaciones en unos riesgos que a veces ni siquiera llegamos a dimensionar, y es lo que es importante que empecemos a entender. Entonces, vamos a hablarles en esta ocasión de la Ley 2191 del 2022, pero más allá de que todos tienen derecho a estar con desconexión laboral, vamos a hablar de ese artículo número 5 de la ley, el artículo que le exige a las empresas tener una política de desconexión laboral. Esa política se debió haber implementado el 6 de enero del 2023, porque esta ley salió el 6 de enero del 2021, y a pesar de que la política dice que se debía poner e implementar desde el momento de su publicación, también decía que tenían un año para poner y crear la política propia de cada empresa de cómo se va a manejar todo el tema de la desconexión laboral. ¿Para qué sirve la política? Para cuando haya alguna queja ante el Ministerio de Trabajo, para cuando haya una auditoría del Ministerio de Trabajo y les digan, muéstreme que usted está cumpliendo con la ley 2191 del 2022, usted saca su política de desconexión laboral y muestra que tienen definida la política para poder mitigar todo este tema de la desconexión laboral. Vamos entonces a ver qué dice ese artículo número 5. El artículo número 5 de esta política dice que debe existir una política de desconexión laboral. Toda persona natural o jurídica de naturaleza pública o privada, y ojo que ahí nos están diciendo toda, incluso si yo fuera persona natural y tuviera empleados como persona natural, también debo tener la política de desconexión laboral. Tendrá la obligación de contar con una política de desconexión laboral de reglamentación interna, o sea que va conectada con el reglamento interno de trabajo, la cual debe definir por lo menos 3 elementos básicos. La primera, la forma como se garantizará y ejercerá este derecho de desconexión laboral, incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. O sea que debemos tener una política donde se hable de cómo se le debe dar manejo a los grupos de WhatsApp, a los grupos de Telegram, a todo el tema de correo electrónico, al tema de las llamadas por celular, a todos los elementos y herramientas tecnológicas que tenga la organización, así como el tema de tener chats, de tener carpetas compartidas, todo el tema que tenga que ver con estoy en mi lugar de descanso y me está llegando información. Todo eso se debe trabajar desde una manera muy enfática, y es cómo realmente la empresa le va a garantizar a sus colaboradores que esas herramientas son herramientas netamente de trabajo, pero que en ciertos momentos a nivel del descanso no deben ser obligatorios responderlos. O sea, que se puede decir que tranquilamente la empresa sí está haciendo ejercicio de esas herramientas, pero que harán cumplimiento a esa labor y a esa tarea de respetar los descansos, las vacaciones, los permisos y demás elementos que se tengan que se tengan a disposición de los trabajadores. Mañana es fácil. Vamos a ver en que me están diciendo que no se ve la presentación. Si la presentación sí se está viendo.
Muy bien. Entonces, esa política debe tener todo lo que garantice que sí se están incluyendo los WhatsApp, los Telegram, los celulares, los correos electrónicos, los computadores que se llevan para las casas. Todo eso debe estar dentro de esa política. Segundo elemento que nos pide la política, tener un procedimiento que determine los mecanismos y los medios para que los trabajadores o los servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o atención, o de manera anónima. Muchas empresas en estos momentos están poniendo que si sienten que se está vulnerando este derecho, que lo pueden ir a interponer con el comité de convivencia. El comité de convivencia no será algo que sea anónimo. Entonces las empresas también deben empezar a crear, supongamos, un correo electrónico donde la gente pueda escribir anónimamente a decir que se está vulnerando este derecho, o crear un buzón para que las personas puedan en ese buzón depositar la queja, o crear algún método, alguna herramienta, alguna estrategia donde las personas sientan que anónimamente pueden también poner este tipo de quejas. Pero también es válido el tema del comité de convivencia, gestión humana, poner al líder de bienestar y cultura para que pronto sea un intermediario frente a estas quejas, pero que se quede dentro de la política un procedimiento que determine que estos mecanismos existen. Y pide como tercer elemento que exista un procedimiento interno para el trámite de las quejas. O sea, no es solamente la forma en que la gente está transmitiendo, la gente está diciendo, vea, se me está vulnerando, sino que a partir de la recepción de esa queja se tenga determinado cuál es el procedimiento que se va a llevar cuando se recibe una queja de desconexión laboral, de incumplimiento de la desconexión laboral. Entonces, cuando estamos hablando que se debe tener esta política porque nos pueden demandar, porque pueden poner una queja, porque pueden estar haciendo un sindicato, porque pueden estar en cualquier momento buscando quejarse sobre el tema de la empresa, tenemos que blindarnos. Y blindarnos significa, creemos políticas, pero sean políticas para cumplirlas, no para defendernos. Entonces, en este pequeño live que les estamos haciendo, queremos dejarles esta presentación para que entendamos que hoy en día no solamente es código sustantivo del trabajo, reglamento interno, sino que también debemos empezar a estar blindados con políticas que nos demuestren y que evidencien que estamos dando cumplimiento legal con todo este tema de desconexión. ¿Qué pasa? Hoy en día se está volviendo, pues obviamente por ley, mucho más frecuente la medición de riesgo psicosocial. Esta medición de riesgo psicosocial está evidenciando que existe el estrés, y cuando se dice que se va a trabajar y se va a implementar alguna metodología de intervención frente al estrés, no sirve solamente el tema de las capacitaciones, también se debe tener en cuenta todo este tema de desconexión laboral. Entonces, aquí les vamos a mostrar un ejemplo de política que debemos empezar a implementar. Ya está apareciendo, sí. De pronto los que nos están viendo por LinkedIn, si me pueden confirmar en los comentarios que se está viendo la política. Los que están en YouTube, los que están en Instagram, los que están en TikTok, me están confirmando que sí. LinkedIn es el único que no tengo en estos momentos claro si lo están viendo correctamente, pero bueno, vamos a continuar y si algo después lo compartimos. Lo compartimos de manera correcta. No sé qué esté pasándome, espérenme, estoy revisando, sí. Muy bien. Este es un ejemplo de política de desconexión laboral que nosotros debemos empezar a tener dentro de nuestras organizaciones, socializar en nuestras organizaciones.
Vamos a crear una política donde vamos a tener una introducción y vamos a hablar en esa introducción de cómo la empresa entiende la ley 2191 del 2022, cómo la empresa se está comprometiendo a garantizar esas desconexiones laborales, esos descansos a sus colaboradores. Después vamos a hablar del alcance de esta aplicación y es hasta qué cargos va a tenerse muy claro dentro de la organización que se va a tener el tema de la desconexión, garantizando que habrán casos de emergencia, de urgencia, críticos, que van a requerir obviamente ese contacto, pero que habrán unos cargos que van a tener que estar a disposición. Y ahí en esta política tenemos que dejar muy claro cuáles son los cargos que van a estar siempre disponibles, por ende no podrán ejercer la solicitud de la desconexión laboral. ¿Cuáles son esos principios de actuación? ¿Cuáles son esos principios que vamos a determinar como, ojo, aquí en la empresa existe esta herramienta, esta otra herramienta, existen estos medios de comunicación, por allá los muchachos, sin contar con la empresa, empezaron a hablar crearon un grupo y entonces ese grupo se puede entender como parte de la empresa. Hay que aclarar cuáles grupos son los que se van a determinar como laborales y cuáles no se van a determinar como laborales. En esos hay que tener muy en cuenta los grupos de WhatsApp de grupos primarios. Entonces es que está el grupo de gerencia, pero es que por allá el de gestión humana tiene su grupo con los de gestión humana, el jefe de operaciones con la gente de operaciones, y cada jefe va teniendo grupos de WhatsApp, y esos grupos de WhatsApp, al estar activos, pueden llegar en algún momento, aunque sea por queja, al Ministerio de Trabajo a decir que no los dejan desconectar netamente de su trabajo. Incluso cuando esos grupos de WhatsApp comparten, y estoy hablando de WhatsApp como un ejemplo, puede ser de Telegram, puede ser por correo electrónico, comparten la programación de la semana. Hay que estar muy pendientes, esas programaciones se deben compartir en horarios laborales, en jornadas laborales. Andrea Monroy, muchas gracias por contarnos que ya en LinkedIn se está viendo. También tenemos que hablar de las medidas para garantizar el ejercicio de la desconexión laboral. Nos lo está pidiendo la ley, entonces hay que hablar de esas medidas, qué es lo que la empresa va a implementar, qué permisos va a dar. Puede que llegue un correo electrónico fuera de tu jornada laboral, pero usted no está obligado a responder ese correo. Eso lo debe decir la política. Porque si no, la persona va a decir, en ningún lado me dicen que yo estoy, puedo quedarme tranquilo porque realmente yo no estoy obligado a responder. Nosotros tenemos que sacar la política y decir, aquí en la política dice que te pueden llegar los correos electrónicos que sean y no estás obligado a responderlos. Esos son tipos de medidas. Ya vamos a hacer un paseíto por el ejemplo que les tengo. Reuniones y similares. Todas las reuniones que las empresas organicen, ojo con este tema de desconexión laboral y entender qué es la jornada laboral. Muchas empresas tienen por definición que sus capacitaciones son después de la jornada laboral. Entonces terminas tu jornada laboral y vas a capacitación. Cuando eso sucede, la empresa debe dejar muy definido en esta política que las capacitaciones que se hagan fuera de la jornada laboral se entenderán como horas extras y que se pagarán esas horas extras. Y recuerden que las horas extras no se pagan con tiempo, las horas extras se pagan con plata. La hora extra por denominación ya es mucho más costosa que la hora ordinaria. Por lo tanto, yo pagar horas extras con horas ordinarias, estoy ejerciendo algo que va en contra del bienestar del colaborador. En esta parte de las reuniones y similares, entonces se debe definir dentro de la política cuándo se entenderá que la persona queda en desconexión laboral y cuándo no queda en desconexión laboral porque ha sido citado o programado para asistir a una reunión o una capacitación, lo que le va a permitir a esta persona, obviamente, entender que va a recibir pagos de horas extras. Comunicaciones. ¿Cuáles son los medios de comunicación que utilizará esta política para difundirla?
para que las personas sepan y conozcan la política de desconexión laboral. Cada cuánto se va a hacer revisión de esta política, la va a firmar con fecha y hora el representante legal y el presidente del Comité de Convivencia Laboral. El presidente del Comité de Convivencia Laboral debe conocer la política de desconexión laboral. El representante legal debe conocer la política de desconexión laboral. Por eso ambos deben firmar. ¿Cómo es el procedimiento interno cuando se recibe una queja? ¿Y cómo se hará y en qué fecha queda la divulgación de la política? Voy a hacerles un paseíto por este ejemplo que les tengo, donde uno hace una introducción en busca de mejorar las condiciones de salud y seguridad y fomentar el bienestar integral para todos nuestros colaboradores. Tal empresa fomenta y favorece el debido equilibrio en la relación de descanso y trabajo. Hacen una pequeña introducción, después hacen el alcance, después dan unos principios de actuación donde dicen que la presente política se aplicará a la totalidad de los trabajadores de nombre de la empresa que realizan su trabajo, ya sea en plantas de producción, en puntos de venta y atención, en aquellas labores que se desarrollen en la calle, y empieza a decir todos los principios de dónde se va a tener en cuenta esta política de desconexión. Adicional a esto, vamos a hablar de a niveles particulares, a niveles grupales, también cuáles son esos principios de actuación que vamos teniendo dentro del tema de esta política. Después vamos a hablar de las medidas para garantizar que la desconexión laboral sí se va a cumplir. Entonces, la empresa tal garantizará a través de sus canales y formas de comunicación como boletines, reuniones, conexiones y eventos presenciales o virtuales las siguientes medidas para la debida y necesaria desconexión laboral. Entonces, ahí se enumerarán obviamente las medidas. Comunicaciones, como se los decía, se dice la empresa cuáles son las comunicaciones que considera que son utilizadas fuera de la parte laboral, de las oficinas, y por qué estas se pueden considerar que afectan la desconexión laboral. Se habla de todo el tema de las reuniones, citaciones y eventos que se hagan a nombre de la empresa para temas de formación, para temas de bienestar, para cualquier otro tipo de cosas que vayan a estar siendo utilizadas durante los espacios personales. Ejemplo, vamos a hacer el Día de la Familia y la vamos a hacer el día domingo. Y el día domingo es un día de descanso para esta empresa, una empresa X. Puede que para otras empresas los domingos sea de trabajo y aquí no aplicaría el ejemplo. Pero si su empresa trabaja los domingos, ahí no hay desconexión laboral porque lo estás haciendo durante la jornada. Pero si su empresa trabaja de lunes a sábado, los domingos son de descanso, pero les dio por hacer Día de la Familia un domingo, en la política debe quedar claro que esos eventos serán en pro de buscar el bienestar de la salud y todo el tema, y por ende no harán afectación a la desconexión laboral. Vea, se los digo porque acabamos de vivir una situación. Uno dice, pero es que el Día de la Familia era un evento bonito, era un evento agradable, era algo chévere para los colaboradores, y este se fue a poner la queja de que le afectamos su día de descanso. Falta de políticas, falta de comunicación, falta de empatía, falta de comunicación, de escucharse. Porque si esta persona va primero a gestión humana y manifiesta esta situación, seguramente desde gestión humana le decimos, venga, negociemos, váyase temprano tal día o dígame por qué necesita ese descanso y venga y lo gestionamos. Pero como está faltando esa empatía, esas políticas, esa comunicación, esa cercanía, la persona lo primero que hace es irse para la oficina de trabajo. Y ahí es donde empiezan los malos entendidos en las organizaciones. Este tipo de políticas, entonces, recordemos, deben estar socializadas, deben estar publicadas y deben ser cumplidas, porque obviamente yo creo una política para incumplirla, antes estoy dando muchos más argumentos para cometer esas fallas legales que debo cumplir. Bueno, chicos, digamos que el objetivo que tenía con este pequeño espacio
era contarles que hoy las empresas ya deben tener, obviamente, toda esa política ya cumplida para que puedan estar tranquilos con el tema de desconexión laboral. El objetivo, que no digamos nunca supe, nunca me enteré, que la desconexión laboral aplica para empresas que trabajan remoto, que la desconexión laboral aplica para empresas que trabajan presencial, la desconexión laboral aplica para los que trabajan híbrido. Todos tienen unas jornadas, esas jornadas hay que definirlas, hay que tenerlas muy claras para que no hayan este tipo de confusiones, de demandas, de peleas que terminan afectando la cultura y las buenas relaciones entre todos los de la organización. Entonces, Ley 2191 del 2022, ya existe la ley, pero en su artículo número 5 nos ponen unos requisitos. Ustedes, si son de gestión humana, si es el representante legal de la empresa, si es el abogado, si es el laboralista, si es el del área jurídica, haga su documentico, haga su artículo, su política ahí sencillita, de 3, 4 páginas, deje eso solucionado, porque con todo este tema de riesgo psicosocial, con todo este tema del estrés, con todo este tema de enfermedades mentales, con todo este tema de incapacidades, con todo este tema de ausentismos, por aquí se nos pueden estar filtrando algunas falencias y es importante tener eso cubierto. Ese fue el espacio entonces que sacamos. Estamos en estos momentos en YouTube, estamos en estos momentos en TikTok, estamos en estos momentos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos buscando llegarles a todas partes para que obviamente tengamos muy claro este ejercicio. Si en algún momento necesitan un ejemplo de estos de política de desconexión, nos escriben y con todo el gusto obviamente se los compartimos, porque esto no es de cobrar, esto no es de cómpreme, te lo vendo, esto es más un tema que todos debemos tener muy claro y además hay que personalizarlo a cada empresa y a cada organización. Entonces, la tarea no es que se los entregue ya publicado y listo, sino que cada empresa obviamente pueda personalizarlo según sus temas de herramientas, de comunicados, de reuniones, de estructura, todos esos temas que son necesarios hoy en día que tengamos claros. Un abrazo para todos. Recuerden, soy Sergio Úsuga, su coach, y estoy en estos momentos dedicado a que todos vayamos estando al día en todos estos temas laborales. Un abrazo para todos, feliz tarde y ya, vamos a estar con ustedes en todos los comentarios y todo lo que nos estén escribiendo. Un abrazo, bye bye.